San Vicente de Paúl, ruega por nosotros. Santa Luisa de Marillac, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros. Saludo fraterno desde Casa María del Caminante. Soy Sor Fanny Amanda Mora, hija de la Caridad, quien hoy compartirá con ustedes este espacio de nuestro programa Con V de Vicente. Agradecemos a Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios de la Arquidiócesis de Miami, que nos permite, a través de sus redes, llegar hasta ustedes. Gracias, queridos radioescuchas, por acogernos. Como cada semana, nos encontramos de nuevo para aprender algo nuevo que sirva para alimentar nuestro espíritu. Estamos en la Iglesia Católica viviendo un tiempo litúrgico muy hermoso, como es la Cuaresma. Algunos dirán, ¿hermoso? ¿Por qué? Porque es un viaje, no es un tiempo estático, sino que se mueve, porque vamos al reencuentro con ese alguien que dinamiza nuestra vida. Este tiempo es el preciso para hacer el viaje más importante de nuestra vida. ¿Y saben cuál es? El viaje hacia nosotros mismos. Vamos a iniciar que este viaje a veces cuesta un poco, pero a medida que avanzamos, vamos descubriendo el amor y la delicadeza de Dios en nuestras vidas. Para ir al reencuentro de ese Dios que nos ama, es muy importante ser asiduos a la oración. En este tiempo, incrementar nuestra oración, que sea un tiempo de calidad, no de cantidad. No es que vamos a decir, voy a estar ahora 1 hora, 2 horas, 3 horas. No, es la calidad de nuestra oración. San Vicente de Paúl tenía una expresión muy suya que sintetiza la importancia de la oración y decía, dadme un hombre de oración y será capaz de todo. Y a las hijas de la caridad nos hacía muchas recomendaciones. Decía que debíamos estar en estado de oración. Estado de oración, es decir, que toda nuestra vida en la cotidianidad sea oración. En la casa, en la oficina, en la calle, cuando estoy conduciendo, puedo hacer ese tiempo de oración. Cuando estoy atendiendo a un enfermo, cuando estoy atendiendo a un anciano, cuando hago una visita, o sencillamente cuando estoy escuchando Radio Paz. Al estar escuchando, también voy haciendo oración. En nuestra rutina, en las cosas sencillas, todo puede ser oración. Escuchemos a San Vicente que, como nos decía a las hijas de la caridad, nos recomendaba esto con respecto a la oración. Él decía, es preciso que vosotras y yo tomemos la resolución de no dejar de hacer oración todos los días. Digo, todos los días, hijas mías, pero si pudiera ser, diría más, no la dejaremos nunca y no dejemos pasar 1 minuto de tiempo sin estar en oración. Esto es, sin tener nuestro propio espíritu elevado a Dios, porque propiamente hablando, la oración es, como hemos dicho, una elevación del espíritu a Dios. Pero la oración me impide hacer una medicina o llevarla, ver a aquel enfermo o aquella dama. No importa, hijas mías, vuestra alma no dejará nunca de estar en la presencia de Dios y estará siempre lanzando algún suspiro. Qué belleza, ¿verdad? Es como la expresión, la manifestación de un ser humano que vive en oración. Y ante esta reflexión, nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la oración en mi vida? ¿Qué clase de oración realizo yo diariamente? ¿Oro? ¿Rezo? ¿Qué hago?
para comunicarme con Dios? ¿Cómo lo contemplo? Sería muy lindo que nosotros nos respondiéramos a estas preguntas. Según San Vicente, una oración bien hecha se refleja en los hechos, en las actitudes y en la caridad. Hoy no es muy común hablar de caridad, se habla más del amor, pero el amor es caridad y la caridad es el amor. En este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para llevar a cabo esta virtud, la virtud de la caridad. Cuando San Vicente presenta el amor que debe tenerse a Dios, a nuestro Señor, distingue las más de las veces dos formas de vivir y de traducir ese amor. Uno afectivo y el otro efectivo. El primero es el del orden de la ternura. San Vicente no tiene miedo en usar esa palabra y en evocar la relación del niño con su padre o su madre. Pero ese primer modo de amar a nuestro Señor es incompleto y puede ser ilusorio si, como lo recuerda frecuentemente, no llega hasta el hecho. Al amor de Jesucristo en el servicio, que es concreto en los pobres. A las hijas de la caridad nos preguntaba, ¿cuál es por tanto ese espíritu de una hija de la caridad? Es, hermanas mías, el amor a nuestro Señor. ¿No es natural que las hijas amen a su Padre? Y para que podáis entender lo que es este amor, es necesario que sepáis que se ejerce de dos maneras, afectiva y efectivamente. El amor afectivo es la ternura en el amor. Tenéis que amar a nuestro Señor con ternura y afecto, lo mismo que un niño que no puede separarse de su madre y que grita «mamá», apenas siente que se aleja. Del mismo modo, un corazón que ama a nuestro Señor no puede sufrir su ausencia y tiene que unirse con Él por ese amor afectivo que produce a su vez el amor efectivo. Porque no basta con el primero, hermanas mías. Hay que tener los dos. Hay que pasar del amor afectivo al amor efectivo, que consiste en el ejercicio de las obras de caridad, en el servicio a los pobres, pero siempre emprendido con alegría, con entusiasmo, con constancia y con amor. Estas dos clases de amor son como la vida de una hermana de la caridad, porque ser hija de la caridad es amar a nuestro Señor con ternura y constancia, con ternura sintiéndose a gusto cuando se habla de Él, cuando se piensa en Él y se llena toda de consuelo cuando se le ocurre pensar, mi Señor me ha llamado para servirlo en la persona de los pobres. ¡Qué felicidad! El amor de las hijas de la caridad no es solamente tierno, es efectivo, porque sirven efectivamente a los pobres corporal y espiritualmente. ¿Verdad que esto le da a uno tanta alegría como entender ese amor de Dios encarnado? Está esa parte que nos encanta a muchas personas, que es la parte contemplativa de ¿a quién no le gusta ir a la adoración del Santísimo, escuchar una música, estar con un grupo de gente que canta hermoso y elevarnos a Dios? Eso es como una dulzura dentro del alma, ¿verdad? Cuando uno ama de esa manera ese espacio de oración, ese tiempo. Y nos dice San Vicente, ese es el amor afectivo, es el afecto, es el sentimiento. Pero cuidado,
nosotros no nos podemos quedar allí. El amor debe trascender y debe trascender hacia la caridad, hacia la ayuda a los demás. Miren lo que dice aquí San Vicente. Hay algunas de vosotras que quieren mucho a Dios, que sienten gran dulzura en la oración, gran suavidad en todos los ejercicios, gran consuelo en la frecuencia de los sacramentos, que no tienen ninguna contradicción en su interior debido al amor que sienten por Dios, que les hace recibir con alegría y sumisión todo lo que viene de su mano. Hay otros que no sienten a Dios, no lo han sentido jamás, ni saben lo que es tener gusto en la oración, ni sienten devoción según creen, pero no por ello dejan de hacer oración, de practicar las reglas y las virtudes, de trabajar mucho, aunque con repugnancia. ¿Dejan acaso de amar a Dios? No, ni mucho menos, porque hacen lo mismo que las demás y con un amor mucho más fuerte, aunque lo sientan menos. Es el amor efectivo que no deja de obrar, aunque no aparezca. Por eso, en muchas ocasiones, nosotras, las hijas de la caridad, hemos tenido expresiones como estas. Y yo creo que muchos cristianos, no solamente nosotros, muchos de ustedes, laicos, personas de buen corazón, personas nobles, que les preguntan, ¿y ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué hacen un voluntariado? ¿Por qué se llevan todo un día acompañando a un anciano si no les pagan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre le preguntan el por qué, aún en la misma casa. A veces nuestros familiares nos preguntan eso. ¿Y tú por qué estás perdiendo el tiempo allá? ¿Cómo se te ocurre? Mira, pagan esto otro. Pero tú no sabes cómo explicarles el amor que se siente, la alegría que se siente de ser útil, de poderle prestar un servicio a los demás. ¿Por qué? Porque ese amor afectivo se transforma en un amor efectivo. La escala de nuestro amor a Dios está en ese servicio que prestamos a los demás. San Vicente nos sigue contando su experiencia de Dios. Hablamos aquí mucho de San Vicente porque el programa se llama Con B de Vicente y es muy interesante descubrir el por qué y el cómo los santos se hicieron santos, ¿no? ¿Por qué este hombre que buscaba un buen estatus en la sociedad, tener recursos materiales para sacar a su familia adelante, o sea, tenía buenos propósitos, pero se encontró en el camino con la realidad del pobre, pero ¿qué más le pasó? Que se encontró con el Evangelio, que se encontró con un Cristo encarnado, que se encontró con un Dios cercano, y al encontrarse con ese Dios cercano, pues dio respuesta desde su ser con su hacer. Entonces, por eso llega a esta parte donde nos habla de tener esas delicias. Y este tiempo de Cuaresma es muy apto para eso, porque hay eventos, hay conferencias, hay retiros. Qué bueno asistir a todo eso, pero que no nos quedemos en ese amor afectivo, sino que trascendamos a ese amor efectivo. San Vicente nos dice que Dios escucha muy bien sin que le hablemos, pero también que debemos amar a Dios, pero amarlo con el sudor de nuestra frente. Mire lo que dice aquí. Amemos a Dios, hermanos míos, amemos a Dios, pero que sea a costa de nuestros brazos y que sea con el sudor de nuestra frente.
pues muchas veces los actos de amor a Dios, de complacencia, de benevolencia y otros semejantes afectos y prácticas interiores de un corazón amante, aunque muy buenos y deseables, resultan sin embargo muy sospechosos cuando no se llega a la práctica del amor efectivo. Mi Padre es glorificado, dice nuestro Señor, y es que deis mucho fruto. Hemos de tener mucho cuidado en esto, porque hay muchos que, preocupados de tener un aspecto externo de compostura y el interior lleno de grandes sentimientos de Dios, se detienen en esto. Y cuando se llega a los hechos y se presentan ocasiones de obrar, se quedan cortos. Eso nos dice San Vicente, lo encontramos en sus escritos, en el libro número 11 de Coste, en la página 733. ¿Para qué nos sirve esta reflexión? Para llevarla a nuestro hoy de la historia. Tú que me escuchas, las personas que están siguiendo estas reflexiones que hacemos desde la espiritualidad vicentina, dice, bueno, ¿y eso para qué me serviría hoy? Yo, ¿cómo puedo aplicar eso? Mire, eso es evangelio. San Vicente traducía el evangelio a su realidad. Jesucristo, si vamos al evangelio, Jesús era un contemplativo en la acción. Lo vemos cuando iba a tomar decisiones, a hacer grandes milagros, lo primero que hacía era alejarse a un lugar tranquilo, solo, a veces en la noche, a veces muy temprano en la mañana. ¿Para qué? Para comunicarse con su Padre, para tomar allí la fuerza, para renovarse en el espíritu. Y luego bajaba, nos dice, bajaba y de la montaña de la oración, para ya hacer la misión que el Padre le había encomendado. Entonces, para nosotros eso también es muy actual. Muchos cristianos, no cristianos, tienen mucha facilidad para la contemplación, para conectarse con Dios o para conectarse con ese ser trascendente, como lo llamen. Mucha facilidad, pero hay mucha dificultad para relacionarse con los demás, para compartir con los demás, para salir de sí mismo e ir hacia los demás. Entonces, hay una incoherencia allí, ¿no? Hay una incoherencia. Si yo estoy en relación con Dios, que dice, amemos a Dios, sí, hay que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, pero también hay que amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, esta meditación, esta reflexión de la doctrina de San Vicente, que nos dice que nuestro amor a Dios debe ser afectivo y hay que alimentar esa parte afectiva, porque eso nos motiva. Nosotros tenemos que estar siempre motivados en el amor de Dios, y esos momentos de encuentro con Él, en la oración, en la meditación, en la contemplación, entonces eso alimenta nuestro espíritu para ir hacia los otros, pero siempre tenemos que bajar del Tabor, no quedarnos allá, sino bajar, no decir como Pedro, hagamos aquí 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías, otra para ti y otra, nosotros nos quedamos ahí. No, tenemos que bajar a esta realidad que vivimos en este mundo. No nos podemos aislar, pero sí nos tenemos que alimentar, enchufar a ese amor de Dios y ese compartirlo. Por eso es muy importante que aprovechemos este hermoso tiempo de Cuaresma, este caminar hacia ese reencuentro con el amado, pero también al reencuentro
con el que nos necesita, al reencuentro con el que está en la calle, al reencuentro con el que no tiene hogar, al reencuentro con el que está en la cárcel, con el que está enfermo. A veces no hablemos de cárcel física, sino en la cárcel del dolor, en la cárcel de su depresión, en la cárcel de la incertidumbre. Y entonces nosotros, con esa alegría que bajamos del Tabor, compartirle a estas personas. Este es un tiempo favorable para eso, para encontrarnos con ese Cristo que está encarnado en la persona que sufre, en el débil. Y ya para ir terminando, quisiera leer esta parte de San Vicente que nos dice que Dios ama a los pobres y por consiguiente ama a quienes aman a los pobres, pues cuando se ama mucho a una persona, se siente también afecto a sus amigos y servidores. Pues bien, esta pequeña compañía procura dedicarse con afecto a servir a los pobres, que son los preferidos de Dios. Por eso tenemos motivos para esperar que por amor hacia ellos también nos amará Dios a nosotros. Bueno, nuestra meta es el cielo. Somos peregrinos y nuestra patria, como dice una canción por ahí que a lo mejor muchos la conocen, nuestra patria no está aquí, nosotros estamos de paso. Nuestra patria es el cielo. Y para ir al cielo tenemos esta facilidad en Mateo 25:31. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo y me visitaste. Ese es el amor efectivo. Así es que estamos durante este tiempo invitados a amar. ¿Cómo? Amar a Dios afectiva y efectivamente. Muchísimas gracias por todos los benefactores que tenemos, la familia vicentina en el mundo, tantos y tantos amigos de los pobres que por ende son amigos de Dios, que nos hacen posible ser ese puente de caridad entre ese amor afectivo que es nuestra vocación de consagrados para el servicio de los demás, y el amor efectivo, que es la ayuda que ustedes nos brindan para ayudar a los demás. Que Dios los bendiga, que tengan una santa Cuaresma llena de amor afectivo en Dios y llena de amor efectivo en los pobres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.